Vamos a comenzar orando, y me encanta cuando empezamos orando dándole gracias a Dios. ¿Alguien puede levantar su mano? Casi nunca decimos, pero y quiere decir, le quiero dar gracias a Dios así de una manera muy breve. ¿Por qué? A ver, alguien que nos diga, le doy gracias a Dios por... Amén, gracias a Dios. Para hermanita Rocío. Gracias a Dios por ello. Ahí atrás, ¿alguien levantó la mano, hermana Laura? Sí. Gracias a Dios. Gloria a Dios, hermana, qué alegría nos da eso. ¿Alguien más? ¿Alguna acción de gracias, hermano? No. Gracias a Dios, seguimos orando y primeramente Dios hace otra acción de gracias más. Mike. Yo doy gracias al Señor porque le permitió cumplir un año más de vida a Felipe, porque es de bendición para mi esposo y para mí, y porque nos tiene con salud, porque gracias a Dios provee todo lo necesario para mi familia, por eso doy gracias a Dios. Gracias. Y gracias por un año más, Felipe, que siempre viene contento y animoso. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna acción de gracias? Gracias a Dios por la familia, es importante, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ahora el que tenga, adelante, dile. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios también por mi familia, pero por esta familia. Ustedes han sido una bendición muy rica para mí. Esta semana he sentido un calor muy especial de parte de ustedes y quiero agradecer a Dios. Gracias a Dios. Muy bien, pues el que tenga alguna petición de oración, póngase de pie y vamos a orar. ¿Alguien más? El que no tenga nada que pedirle a Dios, quede sentado. Que seguramente la mayoría tenemos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque te podemos agradecer todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. De hecho, por fe podemos agradecer lo que harás en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque podemos festejar juntos, Señor, amor, gracia, años más de vida, Señor, noticias buenas, milagros que tú haces, Padre. Síguete manifestando, Señor, en tu pueblo, Señor. Pero también, Señor, tenemos necesidades, circunstancias difíciles que a veces nuestro corazón se enfoca en ellas, Señor, y nos olvidamos de tantas bendiciones que nos das, Padre. Pero también queremos depositarlas en tus manos, Señor. Gracias porque aunque sabemos que tienes al mundo en tus manos, Padre, hay circunstancias, Señor, que tenemos que aprender a depender de ti, aprender a esperar, Señor, y también aprender a veces a quedarnos quietos o a hacer lo que nos toca hacer, Padre. Tú conoces, Señor, a cada persona que se puso en pie, Señor, conoces nuestras circunstancias, nuestras peticiones, conoces nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, confiar en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor, a que podamos estar tranquilos, dependiendo, obedeciendo, aferrándonos a tu palabra, Señor, a tus promesas, Señor. Y permítenos, Señor, que esta petición que está en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, desde hoy sea acción de gracias, pero que prontamente, Señor, podamos ver tu respuesta en tu tiempo, en tu kairos, Señor, en nuestras vidas. Y permítenos, Señor, siempre ser agradecidos, Señor, incluso cuando haya circunstancias difíciles. Pero gracias, Padre, porque cuando depositamos en ti, Señor, nuestras necesidades, Señor, tú las tomas de manera especial, Padre. Me dicen mis hermanos que tienen alguna circunstancia especial, Señor, y permítenos ver tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedemos en pie, hermanos, para seguir, para empezar a alabar a nuestro Dios. Adelante, hermano.
Buenos días, hermanos. Vamos a cantar en esta mañana al Señor, vamos a dar gracias por su misericordia, porque el Señor pues nos cuida, ¿no? En el transcurso de la semana, es fiel siempre para cumplir sus promesas. Vamos a cantar, este canto, Cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Tu reino vino a mi vida, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, ya no tengo temor y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Parece que ya tenemos ahora sí letra. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar Gracia Sublime.
¿Está alegre, hermano? Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar con gozo, con fuerza. Vamos a agradecer al Señor por todas sus maravillas. Vamos a cantar. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro
que hiciste en mí. Bien, hermanos, vamos a seguir con ese gozo, con esa alegría. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy en esta mañana tenemos una visita. Isabel, ¿verdad? Seas bienvenida aquí a la casa del Señor. Es un gusto que estés aquí. Bienvenida. Aquí es como tu casa. También no sé si tenemos alguna otra visita más. Creo que todos los demás somos de casa. De igual manera, bienvenidos mis hermanos. Y también darle la bienvenida a los que nos están viendo por medio de la transmisión. Es un gusto que estén aquí y nosotros confiamos en que el mensaje de esta mañana va a ser de bendición para sus vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a saludarnos mis hermanos. Salgan de sus lugares, abrácense, dense un caluroso abrazo. Un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Así de pie, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a abrirla en Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24. De igual manera, si usted no trae Biblia, puede acercarse con alguien, o de igual manera vamos a proyectarlo aquí a mis espaldas. Repito la cita: Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. El ministerio de Pablo. Voy a leer yo el primer versículo, enseguida ustedes el siguiente, y en el último lo leemos juntos. Dice la palabra de Dios: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, juntos, y glorificaban a Dios en mí. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Vamos a dejar también el tiempo para que nuestra hermana Isabel alabe al Señor en esta mañana. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
Amén. Le voy a pedir a los niños que pasen al frente tantito para platicar un poco de lo que vamos a hablar aquí. Chiquillos, chiquillas, hola, buenos días. Pasen para acá, por favor, todos los niños. Vamos a hablar de lo que van a ver allá ustedes en su clase, y también vamos a ver acá a sus papás, sus tíos, sus abuelitas, abuelitos. Acuérdense que estamos hablando de la gracia. La gracia es cuando nos dan lo que no merecemos. Les quiero platicar una historia. Quiero que se acuerden porque esta historia nos refleja la gracia de Dios. Hace muchos años nosotros ayudamos a sacar niños en condición de calle, es decir, niños que vivían en la calle, tal vez con sus papás o lejos de sus papás, tal vez solos, y los metíamos a las casas hogares. Y alguna vez metimos a un niño a una casa hogar que el encargado se apellidaba Chinchachoma. Y algo me platicó este niño muy curioso. Llegó un niño que se llamaba, vamos a evitar decir su nombre, pero vamos a ponerle Juanito. No se llamaba Juanito, pero para ponerle un nombre, ¿no? Llegó Juanito a esta casa y Chinchachoma lo mandó a comprar el pan para todos los niños, eran como 150 niños. Le dijo, ve, compras el pan para todos y aquí te esperamos. ¿Qué creen que hizo este niño? Fue y lo compró en cosas no buenas y nunca regresó. Pasaron algunos meses, este niño tuvo hambre y se acordó que ahí le podían dar de comer, regresó y ¿qué creen? Chinchachoma lo volvió a mandar a comprar el pan. ¿Creen que aprendió la lección? ¿Que regresó con el pan? No, se volvió a ir a gastar otra vez el dinero. Y pasó el tiempo, pero ya no pasaron meses, pasaron años y llegó otra vez Juanito. Tenía hambre. Sabía que ahí lo podían cuidar, que ahí se podía bañar, que le iban a dar ropa. ¿Qué creen que hizo Chinchachoma? Lo volvió, usted va a decir, ¿no entiende Chinchachoma? No, se llama gracia. Y él lo entendió. Él entendió que le daban oportunidades que él mismo desperdició. Y ahora sí regresó con el pan. Bueno, este asunto es un asunto de gracia, de su vida y mi vida. Estamos viendo la vida de Pablo en esta carta a los Gálatas, que es una zona donde probablemente ahora es Francia, a los galos, porque eran varias iglesias en esa ciudad. Y saben, ellos estaban como que medio entendiendo la gracia. Y a veces ustedes y yo podemos entenderla y no, la podemos confundir con las leyes, con las costumbres. Y tenemos que tener una buena relación con Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos una buena relación con Dios? Vivimos su gracia, perdonamos, amamos, hacemos que otros conozcan su gracia, compartimos con otros y nos acercamos más a Dios. ¿Creen que podemos intentar cada día vivir y conocer más su gracia? ¿Me dejan orar por ustedes? Dios, te damos gracias por cada uno de estos niños. Bendice a sus familiares, Padre. Bendice a sus maestras, Señor, sus maestros, lo que van a ver hoy. Permite que lo que aprendan no lo olviden jamás, Señor. Agradecemos tu palabra en nuestras vidas, Señor, que nos liberta de cargas que a veces la sociedad o las mismas religiones ponen, Padre. Gracias porque podemos vivir tu gracia y gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de compartir y de ministrar, Padre. Permite que lo que aprendan hoy estos niños lo puedan compartir con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, Señor, y lo puedan experimentar todos los días de su vida. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ir a sus lugares, a su salón. Recuerden, no corro, no grito, no empujo. Y los que estamos aquí, pues ya leímos el pasaje hace rato de Gálatas. Qué bendición que podamos meditar en este pasaje de Gálatas. Acuérdense que es una de las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Pablo es uno de los escritores que abarcan más del 70% del Nuevo Testamento. Pero ¿saben una cosa? Entre más conocemos la gracia de Dios, más experimentamos su amor. Vivimos de una manera más libres, porque a veces pensamos que si el tipo de ropa que usamos, que si la manera en la que hablamos, que si algunas cuestiones que son, por así llamarles, legalistas, es el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces nuestro corazón está fuera de la voluntad de Dios, o nuestras relaciones están fuera de la voluntad de Dios, o nuestra ética, porque dice Proverbios que el hombre piensa que sus caminos son rectos, pero su final es final de muerte. Nuestra ética es bajo nuestra propia cosmovisión, nuestra propia manera de entender la vida. Pero cuando entendemos la gracia de Dios, que cuando nos da leyes, cuando nos da mandamientos, recomendaciones, es por el bien del ser humano, para bendecirnos a ustedes y a mí. Y cuando lo entendemos y lo empezamos a experimentar, no por obligación, sino por privilegio, empezamos a entender la gracia, lo que usted y yo no merecemos.
Pablo trata de hacerle entender a estas iglesias, porque eran varias iglesias allí en Galacia, que no eran necesarios los sacrificios, porque a veces queremos hacer sacrificios para ganarnos el reino de Dios. Yo espero que algún día sigamos trabajando como comunidad y visitemos casas hogares, visitemos asilos de ancianos, visitemos centros de adicciones, que ya lo hemos hecho antes. Pero ¿sabe una cosa? Esto no nos da como puntos para ir al cielo, no, es parte de la gracia, porque lo que recibimos de gracia lo compartimos por gracia. Y ¿sabe una cosa? Los sacrificios no valen nada. Antes sí se hacía un sacrificio para que se valorara el pecado, y sabían que tenía que morir un animal con ciertas características, no un animal que ya estaba mal y que lo iban a matar o sacrificar de cualquier manera, sino un animal bueno, puro, y significaba el pago del pecado, el pago del error. Pero Jesús vino a dar su vida por nosotros, y ya no es necesario que estemos haciendo cosas o entregando cosas como para entender lo que es el pecado, porque Jesús vino, se mostró y pagó por nuestros pecados. Pero la gente de aquel tiempo seguía haciendo lo mismo, y es por eso que Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia, para que entiendan la gracia y no se afanen en una ley que en realidad es una ley buena, pero que no está sobre el amor y la gracia de Dios. Cuando entendemos esto, oiga, vivimos de una manera diferente, vivimos de una manera muy diferente, porque vivimos bajo la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando entendemos la gracia, cuando conocemos la gracia, oiga, empiezan a haber cambios en nuestras vidas. ¿Cuál es el primer cambio? La gracia nos transforma. Recuerda, leímos del verso 11 hasta el 24, pero sígueme con su vista, nada más vamos a leer del verso 11 hasta el 15a. Esto es la primera parte del verso 15. Dice a la letra: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Oremos. Dios, cuántas gracias te damos porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque ya leímos este pasaje completo y ahora lo estamos desmenuzando para entenderlo, Padre. Haz, Señor, que nuestro corazón esté deseoso de escuchar tu palabra, Señor, de entender un mensaje, Señor, que cambie nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de sentir, Señor, nuestra manera de procesar las ideas, Señor, y por supuesto nuestra manera de vivir, Padre. Permítenos depender de ti, de tu gracia, de tu amor, Señor. Y Señor, háblanos en esta mañana. Gracias porque ya me has hablado a mí con anterioridad, ya me has dado este mensaje, Padre. Te pido, Señor, que me hagas instrumento tuyo, Señor, para compartir tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos por fe en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación, nos son dadas confiadas por gracia. Esto cambia nuestra manera de pensar, de entender, de vivir. Pablo antes vivía bajo otras enseñanzas. De hecho, él dijo, yo dio a entender de una manera que él vivía la ley judía de una manera superior a los demás. De hecho, él tuvo un gran maestro, ¿recuerdan? Él estuvo a los pies de Gamaliel, fue alguien como que estudió en la mejor escuela y tenía, por así decirlo, licenciatura, maestría, doctorados, conocía mucho. Pero esto no quiere decir que los estudios sean malos, pero esto lo llevó a confiar en sí mismo, a confiar en la ley, a confiar en cuestiones de hombres. Por eso él se enfoca diciendo mucho, no me envió Dios, lo que enseño no viene de parte del hombre, viene de parte de Dios. Y esto es la gracia. Cuando entendemos la gracia, podemos entender lo que Pablo estaba tratando de explicar a esta iglesia de Galacia, a usted y a mí, porque Pablo incluso era celoso de las tradiciones. ¿A qué le suena tradición? Porque usted y yo tenemos tradiciones. Nuestra familia puede tener tradiciones. De hecho, cuando alguien se convierte y me dice, no, si mi abuelita supiera, ¿no? Y algunos, te pusiste el chaleco al revés y nos critican. Pero si viviéramos bajo las tradiciones de los hombres, oiga, ¿cómo estaríamos? O sea, pensemos en los aztecas.
¿Qué hacían los aztecas? ¿Recuerdan? Ponían a sus hijos en una piedra, agarraban un cuchillo, le quitaban el corazón y se lo ofrecían a sus dioses. Si siguiéramos las tradiciones estaríamos haciendo eso. Y Pablo dice, yo era más celoso de las tradiciones de mis padres, o sea, lo que se había enseñado tras generación tras generación. Oiga, a veces son buenas las tradiciones, pero no todas las tradiciones son buenas. Y no es bueno que hagamos las cosas por tradición, sino por conocimiento y por entendimiento de la palabra de Dios, de lo que es bueno y es malo para nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando tenemos una buena relación con Dios, esto cambia nuestra conducta, cambia nuestro entendimiento, porque es lo que hace estas buenas nuevas de salvación. Nos da a entender el amor de Dios. Porque de eso se trata todo, del amor de Dios. Recuerda, es el pasaje donde dicen que es el corazón del Nuevo Testamento, Juan 3:16. ¿Recuerda que dice? Porque de tal manera que, oiga, ¿qué fue lo que movió a Dios? El amor. De tal manera que amó. O sea, cuando entendemos el amor de Dios, entendemos su gracia. Y nos sabemos indignos, nos sabemos y nos sentimos indignos. Y es por eso que Pablo, él lo entendía muy bien, porque él estaba enfocado en otras cosas, aferrado a otras cosas, tal vez como usted y como yo en algún otro tiempo, o tal vez en este mismo tiempo, de las cuales estaban lejos de la voluntad y del amor y de la gracia de Dios. Y no entendían bien, aunque conocían, porque ya era una iglesia, y habían varias iglesias en esa zona, entendían bien o conocían el sacrificio de Jesús, pero no lo entendían. Y cuando entendemos el sacrificio de Jesús, entendemos la gracia de Dios en nuestra vida, que no la merecemos. Oiga, no nos conformemos con lo que diga el pastor en una iglesia. No nos conformemos con lo que diga un diácono en una iglesia, el fundador, con lo que diga nadie. Oiga, vayamos a la palabra de Dios y dejemos que ésta transforme nuestro corazón, que transforme nuestra vida. Para entender su gracia tenemos que tener una relación personal e íntima con Él. Oiga, en aquellos tiempos habían religiosos y algunos se llamaban fariseos, saduceos, escribas. En nuestros tiempos también hay religiosos, también los hay. En cualquier religión, secta, denominación, hay religiosos, oiga, que nos sacan del amor de Dios y nos quieren mantener en otras cosas que para Dios son vanas. Espero que no seamos usted ni yo. En ocasiones podemos hacer o decir cosas que van en contra del amor y de la gracia de Dios, pero la verdad nos hace libres. La verdad nos transforma y nos ayuda a querer entender y conocer la gracia y el amor de Dios, porque eso es lo que nos cambia. Eso es lo que nos cambia. Si usted va a cualquier religión, le van a dar, oiga, en la mayoría de las religiones, sea lo que sea, aunque sean politeístas, siempre le dan buenas razones de conducta. En la mayoría le recomiendan que no tomen, que no se droguen, que sean fieles. En la mayoría así es, y son buenas cosas. Oiga, pero hay reglas que pueden cambiar o nos pueden obligar a vivir de cierta manera, pero únicamente la gracia y el amor de Dios puede cambiar nuestro corazón. Hace rato decíamos en la oración nuestra manera de procesar las ideas, de entender la vida, porque es la gracia que nos transforma. Ahora usted y yo tenemos que dejarnos transformar por la gracia de Dios. Pero también la gracia persiste en compartir la gracia. O sea, cuando usted y yo conocemos la gracia, lo queremos compartir. Normalmente desayunamos temprano, pero ya estamos haciendo ayuno intermitente, ¿no? Pero cuando no desayunamos temprano, a mí ya me da hambre desde temprano, porque desde niño estaba acostumbrado a desayunar a las 5, 6 de la mañana, 7. Algunos no, algunos están acostumbrados a otras cosas, pero a mí yo pensar en comida ya me da hambre ahorita, salivo, ¿no? De hecho, yo pensé en comida, ¿no? Oiga, ¿qué se le antoja para desayunar? ¿Qué se le antoja? Piense, ¿qué es lo que más le gusta? Ahora imagínense que eso que más le gusta, hay un lugar que es extremadamente barato, que lo atienden bien, que le dicen buenos días, bienvenido, y lo tratan muy bien, y a usted le gusta ir. ¿A poco no invita a alguien que ama ahí? Oye, a su vecino, a su amigo, a su suegra, le invita ahí, a su primo. Espero que usted ame a su suegra. Oiga, a quien usted ame, dice, quiero que pruebes este desayuno, porque es rico, es barato, y sabes que te tratan muy bien. Compartimos las cosas buenas que tenemos. Normalmente tenemos por costumbre, bueno, espero que tengamos esa buena costumbre de compartir lo bueno de nuestra vida. De hecho, nuestros hermanos nos invitaron a comer en la semana y nos compartieron lo que tenían.
Oye, gracias a Dios por ello. Nos sentimos halagados, privilegiados, pero siempre compartimos o debemos de compartir lo mejor que tenemos. ¿Y sabe qué es lo mejor que tenemos? A Dios en nuestras vidas. No una religión, no cosas que son cargas para nosotros, sino el amor y la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que compartir. Sígame con su vista la última parte del verso 15, porque leímos la primera donde Pablo decía, hasta que a Dios le plació apartarme desde el vientre de mi madre. Y aparentemente puede ser contradictorio, porque decía, yo hacía esto y el otro, hasta que Dios me apartó. Oye, pues si ya lo había apartado del vientre de la madre, ¿por qué estaba haciendo otras cosas? Bueno, es su historia y mi historia, o sea, la historia de Pablo, la historia de usted y mi historia, porque aunque Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre, usted y yo a veces hacemos cosas diferentes. Sígame con su vista, verso 15 al 17. Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Oiga, Pablo entendía muy bien la gracia de Dios. Estaba equivocado, hacía cosas de manera equivocada, aunque tenía un nivel muy alto entre los judíos, se conocía todas las leyes, las ponía en práctica. De hecho, en otra carta dice que fue presentado y circuncidado exactamente cuando marca la ley. O sea, desde niños sus papás hacían exactamente eso y lo capacitaron para que él se comportara perfectamente bajo la ley judaica. Y él así lo hacía. Pero Pablo comparte y dice, ¿sabes qué? Dios me eligió y me llamó por su gracia. Oiga, es su historia y es mi historia. Es nuestra historia. Hay que reconocerlo, no lo merecemos. Oiga, ¿por qué cree que me llamó a mí Dios? Disléxico, tartamudo. Oiga, ¿a quién se le ocurre llamar a alguien así como para predicador, no? Olvidadizo de cosas. Por su gracia, por la gracia de Dios, no lo merecemos. Y así entendemos la gracia. Pablo lo entendió. Oiga, no lo llamó porque se sabía todas las reglas de los judíos, no lo llamó porque era un celoso de las tradiciones, lo llamó por su gracia. Y es su historia y mi historia, la de usted y la mía. Y desde que estábamos en el vientre, nuestra madre nos escogió, nos llamó y dijo, esta es mi apartada, este es mi apartado. Está usando un poco de poesía para que entendamos la profundidad de un llamado que no únicamente tiene Saulo de Tarso o Pablo, sino usted y yo. Es un llamado a entender, a conocer y a vivir la gracia, a experimentar las buenas nuevas de salvación. Porque esto no lo hace el hombre, eso lo dijo, no es por carne ni por sangre. Porque a veces pensamos que así es, ¿no? Oiga, las influencias, ¿no? A veces pensamos que es por influencias. Que está cerca del pastor, no está cerca. Oiga, espéreme, qué bonito que esté cerca de nosotros y de muchas personas, que trabajemos y que hagamos cosas. Pero este mundo no se mueve por influencias. Recuerda, en alguna ocasión 2 de los discípulos de Jesús intentaron sentarse junto a él. Le dijeron, Señor, permite que yo me siente a tu izquierda y él a mi derecha, 2 hermanos. Y como no les funcionó, trajeron a la mamá, ¿no? Y la mamá le pidió lo mismo. Oye, conoced el reino, Señor, que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, espérenme, no han entendido el amor, no han entendido la gracia. El que quiere ser mayor de ustedes tiene que servir. Wow, eso es la gracia, ese es el amor de Dios en nosotros. Pablo no lo entendía, pero ahora lo está entendiendo y quiere que la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia, de los galos, usted y yo lo entendamos. ¿Quién nos llamó a ser discípulos? Hace rato la hermana nos honraba con sus palabras, refiriéndose a mí y a mi esposa. Oiga, es Dios. Tal vez Dios nos usó a nosotros o nos usa a nosotros, pero es Dios. Quien hace las cosas es Dios. Porque no es por ningún hombre, porque a veces usted y yo podemos fallar. El pastor puede fallar, cualquier persona puede fallar, pero Dios jamás nos falla. Y Él es quien nos llama. Es por eso que un pastor, espéreme, no lo llama a una iglesia. No lo llama a una iglesia. A un misionero no lo llama a una iglesia. Lo llama a Dios. La iglesia lo invita a trabajar, la iglesia lo sostiene o lo apoya, pero es Dios quien nos llama, a usted y a mí, aunque usted no sea pastor ni misionero, es Dios quien nos llama y nos llama a conocer, a experimentar y a compartir la gracia. Y Pablo trata de aclarar su llamado por Dios, porque fue de Dios y no del hombre. Oiga, entendamos que es Dios quien nos llama y nos llama
a movernos, a compartir lo que hemos recibido, lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos. Yo no sé usted, hace 2 semanas fuimos a Ciudad de México, luego regresamos a Querétaro, regresamos a Guadalajara y la semana pasada fuimos otra vez a Querétaro. Oiga, a veces es cansado viajar y uno dice, ay, qué bonito tal vez. No, es cansado. Y más cuando uno maneja y los demás se duermen. Hasta parece reclamo, ¿va? Oiga, no, cuando uno va manejando es peor. Ahora, imagínense manejando, que uno se pueda quejar que va manejando en la carretera, pero imagínense a caballo, o en camello, o caminando. Porque en los tiempos de Pablo no eran las carreteras como son ahora, ¿no? Ni tenían coches, ni el transporte era veloz, ni era cómodo. Incluso si iba en transporte, lo que sea, caballo que es más rápido o camello que es un poco más lento, pero más aguantador, pues el galope, ¿no? Y un ratito está bonito, ¿no? Pero oiga, 6 horas, 7 horas, ya la espalda, señor, ahora déjame me bajo a caminar tantito, tal vez ya uno se cansa. De hecho, creo que alguna vez les platiqué qué pasó cuando se me desbocó un caballo, ¿no? Se me desbocó un caballo y de repente me bajé, porque usted sabe que cuando el caballo se desboca, usted tiene que agarrarse fuerte y el caballo siempre regresa al lugar de donde viene, siempre regresa al establo, ya siempre regresa, un caballo que ya tiene tiempo ahí, ¿no? Y me agarré fuerte y cuando me bajé, oiga, yo caminaba así como Sambo, o sea, y la mano entumida. Imagínense, Pablo viajó, algunos comentarios dicen que eran como 1500, 1600 kilómetros, otros dicen que eran 1950, o sea, un poquito menos de 2000 kilómetros. Oiga, ¿cuánto tiempo se hace uno a caballo o en camello o caminando las carreteras diferentes, con polvo, con riesgos? Oiga, Pablo viajó esa cantidad en esta ocasión, porque nos platica dónde fue, pero no nomás viajó a Arabia y de regreso a Damasco, sino que Pablo hizo 3 viajes misioneros mucho más lejanos. Oiga, Pablo estaba compartiendo, dando de sí lo que sabía que no merecíamos. Porque hay que ser sinceros, usted y yo no merecemos la salvación de Dios. No merecemos que Dios nos ame y nos perdone y nos quiera utilizar después. Eso es la gracia. Pablo lo entendió y dijo, voy a ir a donde Dios me lleve. Y en esta ocasión de Arabia a Damasco, de regreso, 3 viajes misioneros mucho más largos. Pablo lo estaba entendiendo y no era un viaje turístico. Ellos estaban cansados. Los viajes implican desgaste, en ocasiones hay falta de recursos. Dentro de 1 mes y medio me invitaron a irme de misión, yo hasta había dicho que sí, a Colombia. Pero cuando me pasaron las cuentas, porque cuando lo invitan a hacer misiones, cada quien paga lo suyo, porque uno va a hacer, o sea, no van a decir, vénganos a compartir, nosotros les pagamos, ni conocen de Dios. Oiga, de aquí a Colombia salía el viaje, y de Colombia, porque no es en la capital de Colombia, hay que viajar en lancha como 6 horas y después subir a la selva. Costaba más caro el viaje de adentro de Colombia que de México a Colombia. Y después me dijeron comidas, y hay que darles aquí sabe qué, y dije no, pues no me alcanza. Oye, a veces no se puede, porque lleva un desgaste físico, emocional, está uno lejos de casa, de familia, del alimento que uno come normalmente, porque aunque sea un buen alimento, fíjense allá que hay arepas son en Venezuela, ¿va? Oiga, imagínense, el alimento de ella cambia. Oiga, a veces nos afecta un poco el estómago y todavía hay que pagar y pagar para ir a compartir. Eso estaba haciendo Pablo, y a eso estamos llamados a hacer usted y yo. Y no es algo que estoy obligado a hacer esto, no, es un privilegio, porque estamos compartiendo de gracia lo que hemos recibido de gracia, lo que hemos recibido de gracia. Platicaba con mi hermano que hace los estudios de los lunes y hacia dónde vamos ahora. Oiga, estamos viendo lo que es la iglesia, vamos a ver esta membresía, pero también tenemos que compartir con otros. Oiga, gracias a Dios tenemos apenas 2 meses, pero todavía tenemos sillas vacías. Yo espero que compartamos de gracia lo que recibimos de gracia, y cada semana, ¿no?, vayamos llenando sillas, y que al rato digamos, bueno, vamos a tener otro culto porque ya no cabemos, o vamos a rentar un lugar más grande, no sé. Pero oiga, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por gracia. Lo hacemos por gracia. Alguien que tiene la gracia es movido a compartir por gracia. Lo que recibimos de gracia compartimos por gracia, pero no lo compartimos por estar fríos. ¿Y cómo no está frío? Cuando no está lejos del amor de Dios. Cuando estamos lejos del amor de Dios no tenemos ganas de compartir. No tenemos. ¿Qué tenemos que hacer?
tener una relación personal e íntima con Dios para conocer su amor, para conocer su gracia, y entonces me dan ganas de compartir. Entonces quiero, no es porque el pastor me diga, oiga, tenemos que llenar las sillas, tenemos que invitar a la gente, no, es porque hay algo bueno en mi vida que está cambiando mi vida, que me hace mejor persona, que cambió mi manera de pensar, de sentir y de vivir, que lo quiero compartir con otras personas. Bueno, puede que tal vez haya momentos en la vida de cada uno que podamos estar fríos o incluso sin darnos cuenta muertos espirituales, pero es momento de regresar a Dios. De hecho, dentro de las cartas que escribe a las iglesias siempre hay regaños. En el capítulo 3 o en el 15, oiga, Gálatas insensatos, les da duro y directo, porque hay gente que se puede distraer. Tenemos distractores en la vida, en el caminar con Cristo tenemos distractores y nos desvían de la gracia y del amor. Oiga, ¿recuerda usted? Creo que fue Mateo 15, donde le reclaman a Jesús: oye Jesús, tus discípulos no se lavaron las manos, eso es en contra de la ley. Y usted y yo podemos decir, oiga, lo estaban cuidando porque no se fueran a enfermar. No, le sacaba ronchas que fuera en contra de la ley, ¿no? Jesús sanó a alguien que no podía caminar en el Shabbat, el día de descanso, y le fueron a reclamar. Oiga, estaban más enfocados en que se cumpliera la ley que en el amor o en la alegría que debería de causar en sus corazones que hubiese alguien que no podía caminar y que ahora puede caminar en el día que sea. Nos podemos desviar. Que no pase eso. Acerquémonos a Dios, tengamos contacto con su palabra, vivamos y experimentemos su gracia, compartamos su gracia y vivámosla. Y como tercer y último punto, la gracia nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Porque cuando usted y yo entendemos, conocemos la gracia, la experimentamos, la vivimos, la compartimos con otros, ¿qué estamos haciendo? Oiga, experimentando el amor de Dios. Experimentando el amor de Dios. Y esto hace que usted y yo estemos como caminando hacia el corazón de Dios para conocerlo y para sentir lo mismo que siente Jesús, para experimentarlo. Normalmente los músicos tratan de cantar al mismo ritmo, ¿no? Si no, imagínense, la guitarra va por un lado y la voz por otro, o la batería está marcando un ritmo y no, el mismo ritmo y en el mismo tono. Cuando entendemos la gracia, usted y yo sentimos, pensamos y vivimos al ritmo del corazón de Jesús. ¿Recuerda cuando escogieron a Daniel, a David? ¿Recuerda que, oigan, ni sus papás tenían confianza en él? No, pues tengo otro, está cuidando por ahí las ovejas, pero ese no. Y ¿recuerda que dijo Samuel? Pues no me voy, no comemos hasta que me traigan al otro. Pues ya, mándale a llamar al chamaco, ¿no? Oiga, a veces la gente no puede ver de otra manera. Es más, el mismo profeta dijo: Señor, ¿estás seguro? Y Dios le dijo: no veas lo que mira el hombre, mira lo que yo vivo, lo que yo veo, porque este tiene un corazón conforme a mí. Wow. Cuando usted y yo entendemos la gracia y el amor, oiga, nuestro corazón, sin importar lo que diga la gente, es conforme al de Dios. Y usted y yo no estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. No importa lo que digan los demás, no nos importa. Y es lo que está diciendo Pablo: experimenta la gracia. Sígame con su vista del verso 18 al verso 24. Después, pasados 3 años, o sea, ¿cuánto pasó? 3 años. Seguimos leyendo. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las religiones de Siria y Sicilia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí. Oiga, a veces no es fácil. A veces no es fácil. Decíamos hace rato, si nuestros amigos, nuestra familia se entera que conocemos el evangelio y nos dice eso: te pusiste el chaleco al revés, el aleluya. Si tu abuela viviera, se volvería a morir, nos dicen, ¿no? Oiga, y se enojan y dicen cosas, porque a veces no es fácil el inicio. Hay gente que nos puede dejar de hablar, que se aleja de nosotros y no nos dice nada, pero se aleja, que nos haga el fuchi, que nos haga menos. Seguramente el inicio del ministerio de Pablo no era fácil. ¿Recuerda? Iba a Damasco, se convirtió, se quedó ciego, fue por ahí
Imagínense quién lo atendió, imagínense a Bernabé, imagínense quién lo recibió. ¿Estará viendo? Yo no sé usted, pero yo lo hubiera hecho así. Así como que le iba a pegar a ver si estaba viendo o no, ¿no? O tener sus caras así para que a ver si se ríe, ¿no? No sé, pero imagínense si antes los perseguía. Dice la escritura que presenció la muerte del primer mártir de Esteban. Esto es, no únicamente lo vio de lejos, sino que tal vez la autorizó y tal vez él la promovió, de que apedrearan a alguien que creía en Jesús hasta que murió de tantas piedras. Imagínense el dolor. Entonces imagínense los cristianos. Viene este que autorizó la muerte, que nos perseguía, que nos asolaba. ¿No será trampa, estrategia para agarrar y ver dónde nos reunimos, dónde nos escondemos? Tal vez algunos ni lo querían recibir, tal vez incluso algunos de los cristianos ni siquiera le querían hablar o no había confianza. Oiga, así somos, seamos sinceros, así somos. ¿Qué pasa cuando viene alguien que tal vez prostituía su cuerpo? Imagínense, ¿qué pasa? Y se acaba de convertir. Podríamos decir gloria a Dios, que Dios la cambió y la transformó. Pero imagínense que se sienta cerca de su esposo. ¿No le causaría desconfianza? O que vea a su esposo platicando con él. Oiga, Pablo mataba a la gente, autorizaba la muerte, los perseguía, los encarcelaba. Tal vez incluso buenos cristianos todavía le tenían miedo. Tuvo que haber sido difícil para él. Ahora, con la gente que se relacionaba, ¿quién era? La gente que hacía exactamente lo mismo. ¿Lo querían ahora que ya no hacía lo que hacía? Seguramente ya no lo querían. Ya no lo querían. Perdió amigos. De hecho, ¿recuerda que dijo al principio? Yo era celoso de las ¿qué? De las costumbres de mis padres. O sea, incluso tal vez hasta su familia se había alejado de él. Las cartas de Pablo casi siempre está solo. Menciona amigos, menciona gente que escribía, pero no menciona a ningún familiar. De hecho, mucha gente piensa que Pablo fue soltero tal vez toda su vida, ¿no? ¿Sabe? La gente que lo perseguía, tal vez decimos, oye, ¿cómo va a ser posible que la gente dudaba de él y que por ahí él nada más escuchaba, es el que nos perseguía y oía rumores? Porque a veces, pues sí nos afecta lo que dice la gente, no nos debería de afectar, nos debería de importar lo que dice Dios, pero sí nos llega a afectar que nos critiquen o incluso que la gente buena o que se supone que es buena hable mal de nosotros. Esa era la historia de Pablo. Los que estaban con él antes ya no lo querían y con quien estaba ahora o hablaban de él o le tenían un poco de desconfianza. Oiga, ha de ser difícil no ser aceptado, ha de ser difícil que alguien lo persiga, pero no critiquemos, tal vez usted y yo podemos ser iguales. Pablo pudo haber estado avergonzado de su pasado como tal vez usted y yo. Tal vez los recuerdos lo perseguían, tal vez su estilo de vida legalista, tal vez lo atormentaba y al oír a las personas le recordaba quién era él antes. Pero lo que importaba era el cambio que Dios había hecho en su vida, su conversión. Porque esto fue una conversión literal. ¿Recuerda qué pasó en esos 3 días? Pablo perdió la vista y después la recuperó. Y antes que veía, espero darme a entender, antes de que pasara esto en el camino a Damasco, antes de que perdiera la vista, estaba ciego. Estaba ciego espiritualmente. No entendía, de hecho estaba tan ciego que perseguía a los cristianos. Esa puede ser su historia y mi historia. Pero cuando tenemos relación con Dios, por su gracia, por su amor, abre nuestros ojos espirituales y podemos ver más allá de lo que no veíamos. Podemos entender que somos pecadores. Va a sonar feo lo que le voy a decir, pero podemos entender que usted y yo éramos una porquería. Porque eso éramos y a veces eso somos. Pero Cristo nos cambia, nos transforma, nos da valor. A nadie le gusta que le digan esto, pero por gracia lo podemos entender y lo podemos agradecer. Porque hace falta humildad, amor, para entender la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando entendemos y vivimos esta gracia, ¿sabe qué pasa en nuestra vida? Damos buen testimonio. Damos buen testimonio. Oye, perdónenme, pero yo a veces me enamoro de cada uno de ustedes. Todos trabajan aquí, la mayoría trabaja y hace cosas. Llego temprano y normalmente está en barriendo. También el papá de mi hermana o sus hermanos están barriendo, trabajando. Y hoy veía a la hermana diciendo, no, voy a llegar más temprano para ayudarte.
Oiga, de por sí ya trae el café, las galletas, hace y coordina, y a veces hace la limpieza, todo. Oiga, qué hermoso es ver. ¿Y qué es esto? El amor de Dios en nosotros, la gracia de Dios en nosotros es la que nos hace trabajar, la que nos hace hacer cosas, dar. Y cuando pasa esto, ¿sabe qué pasa? La gente ve esto en nosotros. El vecino puede ver esto en nosotros. Hay una historia de allá de Chihuahua de una persona que se convirtió, una señora, y su comadre fue a decirle al pastor: oiga, ¿qué le dieron a mi comadre? Yo la insultaba y ella, cuando nos peleamos, porque nos queríamos mucho, pero nos peleamos, y ella me insultaba más fuerte, me insultaba incluso cuando nos encontramos calle a calle, nos gritábamos de groserías y nos contestábamos de calle a calle. Pero tiene unos meses que le digo y le insulto, y me dice: comadre, que Dios te bendiga, que tengas buen día. Y dice: ¿qué le dieron a mi comadre? Y el pastor pensó que le estaba reclamando a la comadre, ¿no? Y al final, con los ojos rojos, le dijo: porque quiero que también me lo den a mí. Veo el cambio en ella. Oiga, nuestros vecinos, nuestra familia ve el cambio, porque eso es la gracia de Dios. No porque seamos muy buenos ni porque hayamos entendido perfectamente el evangelio. Es la gracia de Dios quien nos cambia, quien nos transforma. La gente debería conocer a Dios por nuestro testimonio, porque conocemos la gracia, porque vivimos la gracia, porque compartimos la gracia. Porque Dios quiere que usted y yo seamos conductos de la gracia de Dios, porque la gracia nos mantiene cercanos a Dios. Oiga, eso es nuestra cercanía a Dios. Eso es nuestra cercanía a Dios. Y Dios nos desafía a entender la gracia, a que esta nos transforme, que nos movilice, que pensemos en alguien con quien compartir, a quien ayudar, a quien hacerle conocer el evangelio, las buenas nuevas. Entender la gracia es vivir la gracia, es compartir la gracia y es estar cerca de Dios. Ahora, ¿qué dicen? Cuando Dios nos reta, cuando Dios nos habla, dice la Escritura que el reino de Dios únicamente lo arrebatan los violentos, los valientes. Oiga, tenemos que contestarle. ¿Estamos dispuestos a conocer, a vivir la gracia, a experimentar la gracia, a compartir la gracia? Si usted dice que sí, pónganse pie y ore conmigo. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque estamos no únicamente dispuestos, sino deseosos, Señor, de estar más cerca de ti, Señor. Lo queremos y lo necesitamos, Señor. Queremos que sigas transformando nuestro corazón, que sigas transformando nuestra vida, Señor. Queremos experimentar, Señor. Queremos vivir, Señor, por gracia lo que en ocasiones no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado, Señor. Permite, Señor, que la gente pueda saber de ti, Señor, por nuestra manera de relacionarnos, de vivir, de ayudar, de servir, Señor. Que podamos compartir lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos bendices, porque estás con nosotros, porque nos das tu palabra para poder vivirla, experimentarla, compartirla, Señor, y cambiar nuestra manera de pensar y de sentir, Señor, y enfocarnos en tu gracia y en tu amor. Aquí estamos, Señor, puestos en pie. Usa nuestra vida, Señor. Acércanos más a ti, Señor. Enséñanos cómo compartir, cómo amar, cómo perdonar, cómo servir, Señor. Cómo entender, Señor, estas buenas nuevas que cambian y transforman, Señor. Gracias porque nos escogiste. Gracias porque quieres usarnos, Señor. Y gracias porque derramaste tu amor, tu gracia y tu perdón sobre nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que se pusieron en pie. Bendice a mi misma persona, Señor, que si hubiera estado sentado me hubiera puesto en pie, Señor. Ayúdanos a experimentar y a compartir tu gracia. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia hermosa y tu amor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos, Olguita, qué bueno que